vamos ahora a tener este estudio por la tarde. Por la tarde tenemos estos estudios que son más de catecumenado, se podría decir, o de estar siguiendo los catecismos de la Iglesia, ¿no? Estamos estudiando el catecismo mayor de nuestra Iglesia, el catecismo mayor de Westminster. Y bueno, pues estábamos en la sección ya última casi del catecismo que trata sobre los medios de la gracia. Entonces hemos comenzado a tratar acerca de la palabra de Dios y después también trataremos acerca de los sacramentos. Y después ya, para concluir con la oración, con un estudio del Padre Nuestro, la oración del Señor. Entonces hemos estado pues ya abordando acerca de la palabra de Dios y bueno, lo que vamos a estar considerando esta tarde es también, son dos preguntas del catecismo, son la pregunta 158 y 159 del catecismo y bueno, pues entonces, resumidas cuentas, lo que nos viene a decir es ¿por quién ha de ser predicada la palabra de Dios? La pregunta 158 y la pregunta 159, ¿cómo ha de ser predicada la palabra de Dios? ¿Por quién y cómo? Y estas dos palabras, pues estas dos frases, o estas dos preguntas, pues tienen un punto en común, ¿no? Un punto común, evidentemente, la palabra, ¿no? ¿Quién ha de predicar la palabra? Pero fijémonos, los dos van a mostrarnos acerca de la importancia de la palabra de Dios. De la importancia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede ser predicada, es decir, en el sentido de tener un ministerio de enseñanza y de predicación, ¿no? Es de lo que estamos aquí hablando. No estamos aquí hablando de compartir pues, la palabra esporádicamente, etcétera, etcétera. No estamos hablando de esto, sino de tener un ministerio de la palabra. Entonces no, la palabra de Dios no es para ser predicada por cualquiera, por un lado, y la palabra de Dios no se ha de predicar de cualquier manera tampoco. ¿Y todo eso por qué es? Porque es la palabra de Dios y por lo tanto es de suma importancia también. No cualquiera, no de cualquier manera, sino pues vamos a ver la enseñanza que nos da la palabra acerca de estos dos puntos. Y bueno, pues vemos aquí de manera resumida en cuanto al quién, ¿no? Pues aquí se extiende no mucho, la respuesta se extenderá más en cómo ha de ser predicada la palabra de Dios. Y acerca del por quién, pues nos da dos ideas principales. La primera es que solamente por aquellos suficientemente dotados de cualidades necesarias. Y la segunda frase es que han sido llamados y aprobados de la manera de vida para este oficio. Entonces, cualificación y llamamiento. Cualificación, es decir, que tienen las capacidades para predicar la palabra por una parte, y después también que han sido llamados y aprobados en la Iglesia debidamente para llevar a cabo este oficio, este ministerio, ¿no? Entonces, en cuanto a la calificación, ¿no? Es algo importante porque es lo que, cuando nos dice este tan conocido texto, ¿no? De Primera de Timoteo, cuando habla del obispado, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero vemos, nos dice a continuación, es necesario que el obispo tenga una serie de cualificaciones, ¿no? Personales y también en cuanto al ministerio. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y sigue pues también con la lista y lo retoma en el versículo 6 también, no un neófito, un recién convertido, alguien que pues ha llegado hace poco a la fe y bueno, pues a lo mejor está con entusiasmo y bueno, pues está a lo mejor hablando todo el día de la palabra de Dios, pero dice, no, ha de tener un tiempo de madurez, ¿no? Un tiempo en el que él pues pueda crecer, confirmarse todo esto en él
y sobre todo que todo esto no se le suba a la cabeza, que es lo que dice aquí, no un neófito, no sea que se envanezca, que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces hay una serie de características personales, ¿no?, que el obispo, el ministro de la palabra, pues ha de cumplir en cuanto a su propio carácter, a su propia vida, ¿no? Ha de ser una persona irreprensible, que la gente de afuera no tenga por dónde agarrarle, ¿no?, de alguna falta muy clara, ¿no? A ver, nadie es perfecto, pero la cuestión es que sea una persona que tenga un testimonio y un comportamiento que nadie pueda censurar. Y bueno, ¿y eso por qué es? Por la importancia del ministerio que tiene, por supuesto. Porque está trayendo la palabra de Dios como portavoz del Señor, ¿no? Entonces vemos, la misma palabra nos lo dice, es necesario, si no tiene esta cualificación, ponerse a alguien en el ministerio, pues además de contravenir la palabra de Dios, va a ser para, digamos, el mal de esa persona y para el mal también de la congregación de la iglesia. Ha de ser una persona debidamente capacitada. También vemos en el pasaje cita de Efesios capítulo 4, versículos del 8 al 11, lo estuvimos también considerando, pues no hace mucho, cuando habla de los dones que da Cristo a su iglesia. Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces la cuestión es que, sobre todo, es que todo parte de ahí, de que son dones de Cristo a su iglesia. Seguimos leyendo y dice que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio a unos como apóstoles, y a otros como profetas, y a otros como evangelistas, y a otros como pastores y maestros. Entonces la iglesia tiene pues esto que es este cuerpo de Cristo, es esta entidad que el Señor ha puesto en la tierra para dar testimonio de Cristo, pero no solamente esto, que es Cristo mismo quien le está dando los dones necesarios. Y esto pues por su encarnación, por su muerte, por su resurrección, Él da dones a la iglesia. Los hombres que Él llama y Él capacita son esos dones que da a la iglesia. También vemos otro texto en este sentido en el profeta Oseas, capítulo 4 y versículo 6. Este texto, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿No? Conocemos este texto. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Si se va a poner entonces como ministro de la palabra a alguien que no tiene este conocimiento, ¿qué le va a pasar al pueblo? ¿Qué va a ser destruido? Por falta de conocimiento de la verdad de la palabra del Señor, de la verdad del Señor. Asimismo, ya decimos de que no será ningún bien para esa persona. También, pues, en Malaquías capítulo 2, versículo 7. Malaquías capítulo 2, versículo 7, cuando dice: porque los labios de los sacerdotes han de guardar, vemos, el conocimiento, y de su boca buscarán la ley, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Con lo cual vemos, ¿no? Se implica de esto que previamente ha de tener este conocimiento. Y la gente pues busca ese conocimiento especial de la palabra de Dios, de Él. Ni que decir tiene que los ministros en el Nuevo Testamento son en este sentido continuadores de los sacerdotes o los levitas en el Antiguo. O también pues ya por último, 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 6. 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 6. Que dice: quien asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, pues vienen a incidir en lo mismo de estos ministros como dones que Dios da, que Cristo da a su iglesia para la edificación de su cuerpo, de su iglesia.
Y entonces esto en cuanto a la capacitación, ¿no? Y después por otra parte está en cuanto a que son llamados y aprobados de la manera de vida para este oficio. De aquí no voy a estar tampoco extendiéndome mucho porque el próximo estudio que hagamos en Hechos, no será este viernes, Dios mediante, porque tendremos la preparación de la cena, pero el próximo estudio será los versículos iniciales del capítulo 13 de Hechos. Y ahí pues es cuando el Espíritu Santo directamente dice de poner aparte a Pablo y a Bernabé para el ministerio que le había dado. Y entonces pues lo consagraron por medio de oración y ayuno, y le impusieron las manos y lo despidieron para ese pues, ministerio. Entonces ya estaremos considerando más en concreto acerca del llamamiento. Porque claro, nosotros no tenemos esta manera de ver en los corazones, ¿no?, si alguien ha sido verdaderamente llamado o no. Esto es algo que está entre aquella persona llamada y el Señor. Pero por otra parte, la Iglesia tiene un papel fundamental en este sentido también, que es de reconocer un llamamiento y es también, por lo tanto, de ponerlo en el ministerio, ¿no?, por medio de los ministros, de los obispos, etcétera, o de los ministros de la Iglesia, pues entonces ponerlo aparte para el ministerio que el Señor lo ha llamado. Porque no puede ser de otra manera. Si el Señor ha llamado a alguien para el ministerio en su Iglesia, pues el Señor, que ha derramado también y ha dado su Espíritu Santo a la Iglesia, va a guiar también a la Iglesia para reconocer los dones que el Señor le ha dado, ¿no? Entonces es por esta instrumentalidad, ¿no?, de la Iglesia en este sentido que se lleva a cabo esto de ser llamados y aprobados de la manera de vida para este oficio. No está hablando aquí tanto de llamamiento interno, del llamamiento oficial, sino el llamamiento en la Iglesia, ¿no? Y bien, pues entonces vemos, esto es importante. Porque veremos allí en Hechos 13, está hablando de un llamamiento inmediato por parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en este sentido nosotros tampoco tenemos una revelación directa y entonces es un llamamiento mediado por los responsables, los oficiales en la Iglesia, para el reconocimiento y también para la aprobación de la manera de vida de este oficio. Podemos ver aquí los textos que se nos dan, son unos cuantos. Podemos ver aquí en Jeremías capítulo 14, versículo 15. Jeremías 14, 15. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, a los cuales yo no envié, y que dicen, espada y hambre no vendrá en esta tierra. A los cuales yo no envié, a los cuales yo no llamé y a los cuales yo no le di palabra, ¿no? Por eso eran falsos profetas, eran pseudoprofetas, ¿no? Porque el Señor no los había dado ni el llamamiento ni tampoco el mensaje a dar al pueblo. Romanos capítulo 10 y versículo 15 también. Romanos 10, 15. Y allá leemos, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán preciosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de las cosas buenas. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Es que aquí lo está diciendo como algo tan obvio, ¿no? Tienen que ser enviados. ¿Quién lo va a enviar? La Iglesia misma, ¿no? Por medio de este llamamiento y de este reconocimiento oficial, ¿no? Hebreos capítulo 5, versículo 4, también un texto importante, está hablando aquí de Jesús. Hebreos 5, 4. Pero claro, esto es aplicable evidentemente a todo servicio en la Iglesia, en la casa de Dios. Porque dice, así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Versículo 4 también es importante, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón.
Entonces vemos, y esto fue así en el caso de Jesús, en su humanidad, Tomás entonces a los hombres, a los cuales tienen que ser reconocidos en la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28-29, hemos estado en parte viendo este pasaje esta mañana también, cuando dice: puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, los segundos profetas, los terceros maestros, luego milagros, luego dones de sanidades, ayudas, gobiernos, diversos géneros de lenguas, y dice: son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hablan todos milagros. Entonces, que cada uno tiene su don recibido del Señor, el cual ha de ponerlo en servicio para la edificación del cuerpo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, también el texto, el capítulo acerca de las calificaciones de los obispos, de los ministros. Allá, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, cuando dice: y estos también sean probados primeros, y después, si son irreprensibles, sirvan como diáconos, como diáconos. En nuestra Biblia vemos está en cursiva, así inclinada, letra inclinada, no es una letra que provenga del original, ahí está añadida porque está en la sección de los diáconos, pero esto es también algo aplicable, evidentemente, también para aquel que ha de tener un ministerio de la palabra. Si el diácono, con su ministerio de ayuda, de misericordia, de tener los bienes de la iglesia, etcétera, etcétera, para los pobres y todo lo demás, ha de ser probado primero, cuanto más también el ministro, el que va a tener un ministerio de la palabra. Entonces, esto se ha de hacer, a veces se hacen de manera un poco más formal, en una iglesia, una pasantía de un año o de unos meses, ¿no? Sabemos pasantía, ¿no? Que como que está interno, ¿no? Ayudando al pastor, etcétera, etcétera. Pero esto es algo que también se tiene que poner en práctica en las congregaciones locales. Y se tiene que hacer de manera con sabiduría, abriendo la puerta cada vez más al servicio, pero tampoco demasiado abierta para que se corran las cosas demasiado deprisa, ¿no? Entonces, esto es algo importante. Las iglesias, las congregaciones tienen que estar poniendo a prueba también, ¿no? Si la persona tiene el carácter, si la persona tiene la paciencia, ¿no? A veces es bueno ponerle a prueba en situaciones que sea necesario ejercer la paciencia, ¿no? Y también el tiempo suficiente para ver si tiene los dones necesarios de lo que hablamos aquí en 1 Timoteo capítulo 3. En 1 Timoteo también, capítulo 4, versículo 14, dice: no descuides el don que está en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces está hablando de este reconocimiento, de esta aprobación formal, oficial en la iglesia, del ministerio. Y por último también 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 22, no impongas la mano con ligereza a nadie, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Una vez más, incidiendo en el tema de, vamos a probar las cosas y vamos a tomarnos un tiempo y, hacer las cosas de manera que estemos seguros de que vamos a, instalar a alguien o vamos a reconocer a alguien para el ministerio, que podamos decir, no tenemos dudas de que el Señor lo llama. Y esta es la cuestión que hacer cuando a lo mejor puedan haber dudas. El Señor lo tiene que ir formando, lo tiene que ir confirmando todas las cosas, ¿no? Tampoco es cuestión de correr, tampoco es una cuestión de acelerar las cosas, de una manera o de otra. Pero en definitiva, hermanos, vemos que lo que aquí se nos dice no es... que uno se levanta y dice, yo, a partir de ahora yo soy el pastor. No, a partir de ahora todo el mundo me tiene que tratar aquí de pastor. A partir de ahora yo me pongo aquí a predicar y a hacer lo que sea. No, eso no va así. Eso no va así. Esto requiere, un proceso en el que los que están en la iglesia
pastores, ancianos, diáconos, ¿no? Los que forman todos el consejo de la iglesia, y también la congregación ha de ver si realmente uno es llamado. ¿Cómo lo podemos ver? No lo podemos ver nosotros dentro de su corazón, pero sí que podemos ver si tiene las cualidades necesarias para esto. Cualidades no solamente de conocimiento, sino también de carácter, cualidades espirituales. Pues entonces vemos la palabra, y esto es porque la palabra de Dios es tan importante que no puede ser predicada por cualquiera, ¿no? Porque aquel que tome esto sin ser llamado por el Señor, pues va a ser para su... No, él no va a recibir bien de esto, ni tampoco la iglesia. Entonces, no por cualquiera. Pero también al mismo tiempo vemos no de cualquier manera. No es un juego de palabras, ¿no? Pero la palabra de Dios, el ministerio de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios y porque es tan importante, no se puede llevar a cabo de cualquier manera, ¿no? Entonces, también dice de qué manera se debe hacer o cómo. La pregunta 59. Y las respuestas son que tiene el deber primeramente de predicar sólida doctrina. Tito capítulo 2 versículos 1 y 8. Tito capítulo 2 versículos 1 y 8. Pero tú habla lo que conviene a la sana o sólida doctrina. Versículo 8 también. Palabra sana e irreprensible, a fin de que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de vosotros. Ha de estar pues trayendo la palabra de Dios, ha de trazar rectamente la palabra de la verdad, como dice también Pablo a Timoteo, ha de ser una persona ortodoxa en la fe, ¿verdad? No ha de estar pues mezclando la palabra de Dios, a lo mejor con fábulas judaicas o mitos de viejas, también dice el apóstol Pablo, o pues otros juegos, otras cosas, ¿no? Sino que ha de ser sólida enseñanza, palabra sana, pura palabra de Dios, lo que comparta el ministro. Después, a continuación, nos va a hablar del empeño del ministerio. El empeño en el ejercicio del ministerio. El empeño y la dedicación al ejercicio del ministerio. Si es una cosa tan importante, no se tiene que estar haciendo, pues, a ratos perdidos. O a lo mejor él tiene otro foco de interés en la vida, que es una cosa muy loable, si uno lo tiene. Pero si uno realmente tiene otro foco de interés más importante que la palabra de Dios, pues entonces tal vez lo mejor sería que se dedique a esos focos de interés y entonces deje el ministerio de la palabra de Dios para otros que sí lo tengan, ¿verdad? Una dedicación plena y una dedicación, pues, ¿cómo se merece la palabra de Dios, no? Con diligencia, primeramente, dice en Hechos capítulo 18, versículo 25. Hechos 18, 25. Cuando dice, había sido, es Apolos quien está hablando, había sido instruido en el camino del Señor y, siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, conociendo solamente el bautismo de Juan. Entonces subrayamos lo de diligentemente, con empeño, con denuedo, ¿no? Y no es solamente, pues, a ratos perdidos, ¿no? Esto requiere una diligencia y una constancia de un día a otro, semana a otra, mes a otro, año a otro, y década de años a otros. Esa es la cuestión, no haces otra cosa, ¿verdad? Y entonces es a tiempo y fuera de tiempo. Dice en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 2. 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 2. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Insta a tiempo y fuera de tiempo, vemos. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, pues aquí están los pasajes de la palabra, ¿verdad? Se tiene que dedicar plenamente al ministerio de la palabra de Dios. Y el obrero es digno de su salario. Y no se le puede poner un bozal al buey que trilla. Qué cosa más contraproducente, ¿no? Pensamos, ¿no? Que alguien tenga, pues, a un buey que está arando y haciendo surcos y haciendo el esfuerzo, y le pones un bozal para que no coma del manojo de trigo que haya por ahí, para tener fuerzas para continuar en el ministerio. No, ahora tú no comas, ¿no? Eso no tiene ningún tipo de razón, pues fijémonos que a veces esto es lo que ocurre y estas son las condiciones en las que
se le pone a uno en el ministerio. No tiene que ser así. No tiene que ser así. Si la palabra de Dios se ha de predicar y enseñar con dedicación, con empeño, con dedicación plena, ¿verdad? Pues entonces tiene que haber un mantenimiento para ello. Es normal, ¿no? Bien, pues entonces se tiene que hacer de esta manera. Y después, por otra parte, otra manera tiene que ser, primeramente, claramente, y por otra parte, no con palabras persuasivas. Claramente, el ministerio de la palabra de Dios no ha de ser para el lucimiento personal. No ha de hacer para hacer complicado lo que es fácil. La palabra de Dios es clara, es luz. Entonces no hemos de complicar la palabra de Dios porque queremos hacer a lo mejor las cosas de manera, original, ¿no? O queremos, destacar por lo que sea. No, tiene que ser claro, tiene que ser sencillo, tiene que ser simple, porque la palabra de Dios es simple, no es compleja, es simple. Bien, pues entonces vemos lo que dice en 1 de Corintios 14, 19, acerca del claramente. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para que enseñe también a otros, que 10.000 palabras en lenguas. También se podría hablar de Corintios capítulo 2, ¿no? De no estar hablando con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con palabras sencillas, ¿no? Pero que sean demostración del Espíritu y de poder, de Espíritu y de verdad, ¿no? Es lo que decimos, ¿no? 1 de Corintios capítulo 2 y versículo 4. El texto siguiente. Entonces, no de una manera recargada, no de una manera artificiosa, sino, de una manera sencilla y simple. Ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A continuación, yo diría que lo que nos dicen las dos siguientes frases es la centralidad de la palabra. El ministerio se ha de centrar en la palabra, en traer la palabra. Y la palabra ha de ser lo principal. Por eso dice que se ha de dar este ministerio con fidelidad. ¿Con fidelidad a qué? Al Señor, por supuesto. ¿Con fidelidad a qué? A la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una enseñanza. Uno no puede estar diciendo cualquier cosa de ella. Uno tiene que ser, entonces, el siervo de la palabra. Se ha de poder someter a la palabra de Dios y decir lo que la palabra de Dios enseña en este y en este punto también, ¿no? Con fidelidad. Jeremías capítulo 23, versículo 28. Jeremías 23, 28. El profeta que tenga un sueño, cuente el sueño. Y aquel que tenga mi palabra, hable mi palabra verdadera. Que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. Con fidelidad, vemos. Aquel que ha recibido por el Señor una enseñanza, ha de dar esa enseñanza. Aquel que tiene conocimiento de que la palabra de Dios enseña esto, ha de dar esa palabra, ¿verdad? 1 de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. 1 de Corintios 4, 1 y 2. Ténganos los hombres como por ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno sea hallado fiel. Entonces, con fidelidad a la palabra, como vimos, y por otra parte, dando a conocer todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Hechos capítulo 20 y versículo 27. Hechos 20, 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y esto es importante. Esto es importante. ¿Os acordamos lo que dice Santiago en el capítulo 2? Si guardas la ley en todos los puntos y dejas por cumplir uno, te hace culpable de toda la ley. Es importante, por lo tanto, toda la ley, ¿no? Es importante también todo el consejo de Dios. Si estás guardando todo el consejo de Dios, pero te estás dejando un punto importante, estás transgrediendo el consejo de Dios. ¿Verdad? Entonces es importante que aquel que trae la palabra de Dios dé todo el consejo de Dios. Bueno, ¿y qué pasa si entonces
en mi iglesia este punto no se puede tratar, porque la gente no se lo tomará bien. Bueno, pues entonces tienes que ver a quién es mayor, te debes tú la fidelidad, si a los hermanos o al Señor de la iglesia. Poner las cosas en manos del Señor y hacer lo que tengas que hacer. Y a lo mejor si en este lugar no puedes, pues vete a un lugar que puedas. Pero no puedes en conciencia quedarte según qué temas, porque estos no convienen ahora en estos momentos. Y al final nunca convienen. ¿Por qué? Pues porque siempre pues, es más fácil continuar, ¿no? Sin molestar a nadie, que tal vez haciéndolo, ¿no? Se ha de traer todo el consejo de Dios, toda la revelación del Señor, toda su enseñanza, el conjunto de su doctrina, etcétera, etcétera, sin dejar una cosa u otra para agradar a los hombres. Pablo dice que si yo quisiera agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Después otra cosa que es también sabiamente. Y da dos ideas aquí con sabiduría, claro, sabiamente, con sabiduría. Entonces, Colosenses capítulo 1, versículo 28, Colosenses 1, 28. A quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. O 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 15. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, rectamente, es la idea, la palabra de la verdad. Entonces hacerlo con sabiduría. Y esto se tiene que ver también con lo que dice a continuación, adaptándose a las necesidades y capacidades de los oyentes. 1 Corintios capítulo 3 y versículo 2, lo podemos ver ahora también. Adaptándose. Y es lo que hacía también el apóstol Pablo, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 3 y versículo 2. Os di a beber leche y no alimento sólido porque aún no podíais ni aún podéis ahora. O también Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 14. Hebreos 5, 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, ¿no? Entonces está continuando de la leche y del alimento sólido, todo cualquier que participa de la leche sin experto en la palabra, pero el alimento sólido para los maduros. Entonces aquí también vemos, Hebreo creemos es una carta escrita por el mismo apóstol Pablo, ¿no? Es la misma idea de que se está adaptando a las posibilidades, a la comprensión, al grado de madurez de la gente. Es también lo que dice Lucas a su manera, capítulo 12, versículo 42. Lucas 12, 42. Dice, y dijo el Señor, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente, a cual el Señor pondrá sobre su casa para que les dé su ración a tiempo? Entonces vemos, esto es una cosa que es también importante, ¿no? La sabiduría para presentar la palabra de Dios, para compartir la palabra de Dios con la gente que tengas delante. Y esto es algo que también normalmente, por eso vemos que esto de la palabra de Dios, a veces hay cursos, cursillos, etcétera, que te presentan cómo predicar la palabra de Dios en 2 o 3 semanas, ¿no? O una semana, en unos cuantos días, ¿no? Y entonces te dan un método a seguir, a poner en práctica. Lo has seguido y ya está, pues ya puedo predicar, ¿no? Oye, yo no voy a decir que estas cosas no puedan ser de utilidad, pero esta sabiduría para predicar no te lo da. Esta sabiduría de poder adaptar a la gente, esta sabiduría del escriba docto en el reino de los cielos, que toma de sus tesoros cosas antiguas y cosas nuevas, ¿no? Es decir, que tiene que haber una cierta también variedad, ¿no? Y todas estas cosas, pues uno lo aprende cuando lo aprende. En el seminario eso no se aprende. ¿Eso cuando se aprende? Por experiencia solamente. Tiempo que ha de pasar.
A lo mejor equivocarse algunas veces también, e ir aprendiendo sobre la marcha. Entonces, esto es tal vez una cosa que es muy común, ¿verdad? Cuando uno comienza en el ministerio, de querer decirlo todo al principio, de igual manera para todo el mundo. Bueno, al final te das cuenta que seguramente no será así, ¿no? Pero es una cosa que tampoco hay que dramatizar, es el Señor quien lo va dando, pues a su debido tiempo, para lo cual es necesario, por eso, tiempo, dedicación y madurez, ¿no? Entonces hemos visto hasta ahora dedicación con empeño, no lucimiento, sino eficazmente, la centralidad de la palabra sabiamente, y después ahora también vemos una serie de características también. ¿De qué manera? Dice con celo, con celo. Alguien tiene que dar la palabra de Dios con celo, no de una manera pues fría y despegada, ¿verdad?, de lo que está haciendo. Hechos capítulo 18, versículo 25, estaba hablando ahí también de Apolos, en que era ferviente de espíritu cuando él predicaba, ¿verdad? 2:25, o sea, siendo ferviente de espíritu. También puede ser con un amor ferviente a Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 13 y 14. Segunda de Corintios 13 y 14. Para corresponder, pues, capítulo 5. Porque si estamos locos, es para Dios. Si estamos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces uno tiene que tener ese amor ferviente por Dios cuando está compartiendo su palabra. Pero también un amor por las almas de su pueblo. Las almas del pueblo de Dios, ¿no? Nuestros hermanos en la fe. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Colosenses 4, 12. Os saluda Epafras, quien es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre esforzándose por vosotros en oraciones para que estéis firmes, perfectos, completos en toda la voluntad de Dios, como también 2 de Corintios 12:15. 2 de Corintios 12:15. Este amor que ha de estar también en el pecho del ministro por su pueblo. Yo de muy buena gana gastaré y me gastaré yo mismo por vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y bien, pues ya por último, 5 puntos más que son los propósitos. ¿Para qué se tiene que hacer todo eso? ¿Para qué uno tiene que estar pues llevando a cabo este ministerio, ¿verdad? Semana tras semana, ¿no? Y es en lo que está dejando su vida. Pues el propósito es hacerlo primeramente con sinceridad. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17 y capítulo 4, versículo 2. 2:17, porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios, sino con sinceridad. De parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Y capítulo 4, versículo 2. Antes bien renunciamos a las cosas ocultas y vergonzosas, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a nosotros mismos, a toda conciencia humana, delante de Dios. Y este es el propósito, sobre todo, del ministro, de no voy a falsear en modo alguno la palabra de Dios, lo que esto enseñe, esto diré. Propósito 2, el principal, buscar la gloria de Dios. Buscar la gloria de Dios en esto. 1 Tesalonicenses capítulo 2, los versículos del 4 al 6. 1 Tesalonicenses 2, del 4 al 6. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos no como los que agradan a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca fuimos con palabras lisonjeras, como sabéis, ni con pretextos de avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo, buscando la gloria de Dios. También en Juan capítulo 7, versículo 18, Juan 7, 18. El que habla de sí mismo, de su propia gloria, busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Hablando de Cristo y también de todos sus siervos. Después también buscando la conversión de las almas.
Y es importante, ¿verdad?, que el ministro esté predicando el Evangelio, presentando el Evangelio, ofreciendo el Evangelio, deseando que la gente se convierta. Que ese sea el deseo de su corazón. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 19 al 22. Primera de Corintios capítulo 9, 19 al 22. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho a los débiles como débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos los medios salve a algunos. Alguien diría, oh, Pablo no tiene personalidad, no tiene carácter, vemos, como uno estaba diciendo una cosa, como uno está diciendo la otra. Bueno, pues Pablo yo creo que sí que tiene carácter y tiene personalidad, ¿no? Por lo menos él sabe bien claro que es un apóstol de Cristo y que él trae el Evangelio, que es el único mensaje de salvación. Fuera del Evangelio de Cristo no hay salvación. Pero vemos que él está movido por esto precisamente, por el deseo de salvar a los demás, salvar a los de su propia raza, a los de su propia nación, los judíos, salvar a los paganos, salvar a unos y a otros. Y de esa manera pues él trata con ellos para que no haya barreras, para que no haya obstáculos, que yo mismo ponga obstáculos para traer el Evangelio a la gente. Entonces, bueno, pues esto de hacerse el todo a todos, ¿no? Y esto es por el amor a las almas. Buscando también la edificación de la iglesia, este ya es el penúltimo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 19. Segunda de Corintios 12, 19. ¿Pensáis que otra vez nos excusamos con vosotros? Delante de Dios, en Cristo hablamos, y todos muy amados, para vuestra edificación. Y Efesios también, 4, versículo 12. Efesios 4, 12. Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que la iglesia esté fortalecida, para que la iglesia también vaya creciendo con la adición de nuevas almas, ¿no? Para que el edificio de la iglesia esté bien fundado, para que si vienen lluvias y torrentes permanezca. Y bueno, que se vaya sobreedificando según la obra de cada uno. Bien, por último dice la salvación de ellos. La salvación de ellos, todo para la gloria de Dios, y la salvación de los que escuchan la palabra del Señor. Vemos en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Y ya el último texto, Hechos 26, del 16 al 18. Mas levántate y póntete sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abran sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, remisión de pecados y herencia entre los santificados. Vemos entonces, hermanos, ya para concluir, ¿no? Vemos la gran y trascendental importancia de la palabra de Dios, porque es el mensaje que trae esta salvación a las almas, es lo que trae vida a las almas, es lo que edifica la iglesia, es lo que glorifica también al Señor. Y entonces, ya vemos, no tiene que estar hecho esto ni por cualquiera que no haya sido llamado por el Señor y haya sido debidamente reconocido en la iglesia. Y después, por otra parte, se tiene que llevar de esta manera. Nadie es perfecto, por supuesto.
ningún ministro puede decir que está cumpliendo al 100% en todos los puntos a manera plena y absoluta. Esto solamente lo hizo una persona. ¿Quién es? Jesucristo, el pastor y el obispo de vuestras almas. Jesucristo es el único que ha cumplido perfectamente con todos los deberes y con todos los requisitos del ministerio del pastorado. Pero el Señor, pues como hemos visto, asocia y llama a pecadores a los cuales Él llama y capacita para este fin. Entonces, el empeño de aquellos a que son llamados por Él es dedicarnos a esto y intentar pues, presentarnos delante de Él como un obrero aprobado, que no tenga nada de qué avergonzarse y que haya cumplido, porque haya cumplido, por lo tanto, pues con estos deberes que la palabra de Dios nos ha asignado. Pues hermanos, quiera Dios que así sea, y quiera Dios también que, hermanos, hemos de estar orando, ¿verdad? Hemos de estar orando, ¿no? Orad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. La mies es mucha más de lo que nos imaginamos, es mucha más de lo que vemos. El Señor tiene a su pueblo y el Señor pues va a estar pues levantando a su pueblo a su debido tiempo según su voluntad, y hemos de estar orando para que el Señor despierte los corazones y para que el Señor pues capacite a unos y a otros para la obra del ministerio tal como hemos visto. Porque así sea, hermanos, que el Señor bendiga su santa, su divina palabra. Amén.